En este video te voy a enseñar cómo crear tu portada de notebook, cómo crear tu notebook con tu diseño, descargar los archivos y subirlos a la plataforma de Denic y así obtener una belleza de notebook con tu propio diseño. Lo puedes colocar tu nombre, lo puedes personalizar. Bueno, vamos a ver cómo queda mi notebook y cómo queda el tuyo. Así que si quieren ver este video paso a paso, entonces vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Sánchez y en este video te voy a enseñar cómo hacer tu notebook en una plataforma que se llama Denic. De todas maneras, con este video vas a poder aprender a hacer la portada de un notebook o de un cuaderno de lo que vayas a crear. Para este video lo vamos a hacer en el programa Illustrator. Pero recuerden que tengo de la semana pasada un video en el cual enseñé cómo hacerlo con Procreate. Así que si utilizas Procreate, te dejo el video en la parte de aquí arriba y puedes ver este video de hacer tu notebook en Procreate. Pero si lo que vas a utilizar es Illustrator, pues te puedes quedar a ver este video. Bueno, ahora estamos aquí en la parte de Denic Book. Van a venir a la parte de Google y van a colocar Denic Notebook, como lo hicimos la semana pasada. Van a venir a la parte de aquí y se van a dar cuenta que Denic es una plataforma donde les enseña a crear, donde les da la oportunidad de crear sus propios cuadernos, bien sea en pasta dura, con aro, pequeños de paquete, o el que vamos a hacer hoy, que va a ser este Lay Flat, ok. Entonces, bueno, voy a poner Chop Lay Flat y lo que nos vamos a venir aquí es a la parte de acá y se van a dar cuenta que ustedes pueden hacer tanto la cobertura de afuera, es decir, el diseño de afuera, como el diseño de adentro de su cuaderno. Lo que van a escoger es aquí, es el tamaño. Me voy a venir para acá, 8.5 por 11 pulgadas y voy a colocar que quiero el papel blanco. Quiero que sea todo de cuaderno de papel blanco. Si están utilizando entonces Illustrator, aquí les da un template, una plantilla para que ustedes se guíen de cómo sería su diseño. Lo que tienen que hacer es simplemente descargarla, pero antes de descargarla les quería comentar que era lo que podían hacer aquí. En la parte de aquí adentro lo que tenemos que hacer es cubrir toda esta parte y nos da la parte de outside, que es la parte de afuera del cobertor, y la parte de inside, de aparte de adentro de su cuaderno. Es decir, que ustedes pueden hacer un diseño para afuera y pueden hacer un diseño para adentro o colocar el mismo. Eso va a depender de lo que ustedes quieran en su diseño. Entonces, habiendo dicho eso, si ustedes pueden, incluso quieren cambiar aquí, que quieren a dot grid, que son digamos un cuaderno con puntos o un cuaderno blanco, ok. Nos vamos aquí a la parte de Download Template y bajan su template y se los va a abrir directamente en su Illustrator. Ya aquí estoy yo en Illustrator y lo que tenemos es esto que está acá, les va a dar este template que está acá. Y lo que tenemos que simplemente es cubrir la parte de adentro y cubrir la parte de afuera, perdón, la parte de afuera y la parte de adentro. Es decir, este vendría siendo la cobertura y este vendría siendo la parte de adentro. Bueno, voy a cubrir la parte de afuera de la portada de nuestro cuaderno. Lo que voy a hacer es simplemente venirme aquí y yo ya aquí en las swatches, yo ya tengo dos diseños míos. Lo que vamos a hacer es simplemente tomar y extender nuestro cuadrado y rellenar con nuestro diseño. Ok, aquí yo rellené con mi diseño, que vendría siendo un patrón repetible que yo ya tengo hecho, es decir, lo diseñé yo. Por cierto, si desean aprender a crear este tipo de patrones repetibles, los invito a que me sigan en mi canal o que me sigan en Instagram, porque pronto voy a compartirles un
curso completamente gratis de cómo crear patrones repetibles en Procreate y también recursos gratis. Así que les dejo toda la información en la parte de abajo para que puedan suscribirse. Bueno, continuando, entonces este vendría siendo ya el patrón repetible que yo creé. Ahora lo que me hace falta es saber si así como está es que yo lo quiero. Antes de continuar, cuando ustedes suban su template, él se los va a subir encima, es decir, así como está ahorita. Cuando ustedes pongan el cuadrado, no se les va a ver la línea de acá, ¿ok? Se me veía antes porque yo ya la había puesto, pero la verdad es que no se les va a ver. Si ustedes quieren que se vea la línea para ver dónde está en toda la mitad, se van a venir aquí a la parte de las capas y si se dan cuenta, donde está este cuadrito está la capa de mi patrón. Ustedes lo único que tienen que hacer es bajar ese patrón para que se les vea. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar y bajar que se vea el patrón. Y lo bajé, fíjense que aquí está la línea, lo bajé debajo de la línea y ahí yo voy a saber dónde es toda la mitad del patrón. Ahora lo que voy a hacer es acomodar el tamaño. Si me gusta ese tamaño lo dejo. Entonces vamos a ver, voy a moverlo. Si lo quiero mover, en vez de cambiar el tamaño, lo muevo hacia acá. Y puedo moverlo verticalmente hacia arriba, de tal manera que este vista me quede en toda la mitad. Y me parece que se ve súper linda ahí. Quiero que incluso se vea todo el diseño de la flor aquí en toda la mitad. Puede ser que lo haga así de este tamaño o puede ser que también lo haga más pequeño para que el patrón se vea mejor. Fíjense que creo que ahí estaría bien. Sin embargo, si lo muevo aquí, este se me va a ver como descuadrado, si se dan cuenta. Bueno, eso depende de cómo ustedes lo quieran. Voy a arreglar la escala, está muy grande. Voy a colocarla en 100 como estaba y de ahí empiezo a jugar. Puede ser un poquito más pequeño. Vamos a ver, quiero que el patrón se vea un poquito más porque puede ser que se me vea así, que también se ve súper lindo y así se me ve exactamente como es todo el patrón. No sé, aquí es donde empiezo yo a dudar y ver, ay, no sé si lo quiero pequeño, grande y bueno, vamos a ver. Fíjense que así se ve súper lindo, se ve todo el patrón como tal o simplemente lo puedo hacer así, que se vean dos. Creo que así me gusta. Voy a colocarlo así, ok, pero lo voy a mover también. Entonces me voy a venir a la parte aquí de transformación, de mover y quiero que se me mueva, que me quede en toda la mitad este patrón. Creo que así me gusta, voy a dejar así que me quede mi patrón repetible y que se vea todo perfecto. No sé, estoy dudosa, a lo mejor creo que ya me gustaba más como me quedaba grande, entonces lo que voy a hacer es volver a agarrar, escalar y acomodarlo. Bueno, para este patrón lo voy a dejar así grande. Me gusta de todas las formas, pero creo que así grande porque quiero ver bien mi diseño. Me siento como orgullosa de este diseño, así que lo voy a dejar. A este también le podemos cambiar el color del patrón. Si ustedes quieren escoger un color de su paleta de colores, lo pueden hacer en estos momentos o lo pueden dejar y cambiar cuando ya estén en la plataforma. Yo lo voy a cambiar ya cuando está en la plataforma, así que voy a borrar ese de Nick que está ahí, o si ustedes no quieren la raya lo pueden mandar a hacer sin las rayas, o sea que incluso lo voy a mandar a hacer sin la raya en la mitad. Ahora para la parte de adentro voy a hacer exactamente lo mismo. Agarro, tomo todo mi patrón desde la punta negra a la punta negra y lo voy a rellenar con este otro diseño que también es mío. Recuerden que si quieren aprender a hacer este tipo de diseños de patrones repetibles, simplemente escríbanme abajo o suscríbanse a mi newsletter porque pronto voy a venir con unos cursos súper buenos para que ustedes puedan aprender. De todas maneras, por Instagram les estoy informando sobre este tipo de cursos. Bueno, listo. Este creo que lo voy a dejar así. Me gusta.
Si ustedes quieren escribirle a algo o añadirle a algo extra como su nombre o cualquier cosa, también ustedes pueden simplemente colocar una pequeña hebillita aquí y hacer algo un poquito más personal. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que van a hacer es simplemente descargarlo. Aquí ya en la plataforma, es decir, ya la plantilla, él las viene con el Arbot 1, que vendría siendo este, ¿ok? Y el Arbot 2, el número 2, que vendría siendo este. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Simplemente descargamos. Para descargar, ¿qué van a hacer? Se van a venir aquí en la parte de File, Export from Screen. Y simplemente, si quieren descargar los dos a la vez, los descargan las dos a la vez. Ya los tenemos aquí. Buscan dónde lo van a descargar. Para descargar, yo siempre le coloco resolución. Fíjense que la resolución está aquí en 72 ppi. Creo que aquí, antes de continuar en las instrucciones, le dice que la resolución tiene que estar en 250 ppi. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Dice, asegúrese que su imagen esté al menos en 250 ppi. Es decir, que ustedes la pueden hacer en 250 ppi o en 300 como siempre lo hace. Vamos a hacer caso y lo vamos a poner en 250 ppi, pero tienen que colocar aquí resolución y 250 ppi. Ok. Y yo lo pongo PNG 8 y lo vamos a exportar y listo, voy a exportarlo. Bueno, ahora estamos otra vez nuevamente aquí en la página de DENIC en internet, y lo que vamos a hacer es irnos a la parte de imagen y vamos a subir una imagen. Vamos a subir las recientes y voy a subir esta que estaba acá y voy a cargarla. Ya me cargó, esta es la número 1. Listo, aquí vendría estando la número 2, la cargamos y ya está listo. Ahora lo que hago es escoger la primera para la portada. Si cambio de opinión y quiero que esta sea la parte de adentro, también lo puedo hacer. Lo que voy a hacer es simplemente subirlo y colocarlo grande. Aquí les va a aparecer esta imagen y les dice que la imagen de la resolución está cerca de pobres, o ver print quality may still be aceptable. O sea, dice que está bien, que está cerca de estar un poco pobre, pero que está aceptable. Sin embargo, yo la hice al tamaño que era, ¿ok? Ustedes la pueden poner a 300 dpi y a lo mejor es mucho mejor hacerlo a 300 dpi. Yo la voy a dejar así porque dice que está aceptable. Listo. Yo le voy a quitar esta raya. Si no la quieren, la raya, simplemente se vienen a la basurerita. Vamos a poner la basurera y le quitan también el signo de DENIC, o sea que ustedes no tienen que tener impresión de DENIC aquí. Y si ustedes quieren incluso colocarle algún nombre aquí, ustedes pueden agarrar y colocarle aquí el nombre, puede ser el nombre de ustedes o lo que ustedes quieran. Pueden jugar con la paleta de colores si ustedes quieren. Por ejemplo, si quieren el color que me quede exactamente del color de abajo, ustedes pueden escogerlo aquí en la parte gris con este cuentagotas y les va a aparecer de ese color. Pero ahí me está tapando todo el diseño, entonces yo no quiero eso, pero ustedes pueden venir y hacerlo. O también, si quieren escribirle un texto, lo pueden hacer y lo colocan dentro de este borde. Y a su vez también le pueden cambiar, digamos, las letras. Vamos a venir aquí, si ustedes le quieren cambiar y le pueden poner aquí, y yo quiero que tenga mi nombre, lo pueden hacer. Entonces vamos a suponer que yo quiero que mi cuaderno tenga Katy Sánchez. Entonces ustedes pueden venir y pueden hacer todas esas modificaciones que ustedes quieran. Pueden incluso agrandar esas letras. Fíjense que incluso creo que lo voy a dejar con este Katy Sánchez acá. Pero lo voy a hacer aquí abajo muy chiquitico, porque no quiero que me esconda el diseño, porque me gusta mi diseño bastante. Entonces yo lo que voy a hacer es colocarlo aquí y aquí, casi que
casi como parte de mi diseño. Entonces aquí esta vendría siendo mi portada con Katy Sánchez. Listo. Ahora voy a parte de adentro y voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a la parte de adentro, escojo la parte de adentro y coloco esto. Y simplemente lo que hago es cubrir toda esta parte. Cobro todo. Esta parte sí me va a quedar blanca porque dice que la debemos mantener de color blanco para que se pegue mejor al cuaderno. Entonces este sí no lo van a poder remover. Lo que sí van a poder remover es esta parte de aquí si no quieren que les aparezca de Nick. Entonces tenemos la parte de afuera, la parte de adentro y ya nuestro cuaderno está listo. ¿Vieron lo fácil que es, no? Me parece que está fácil. Si ustedes quieren dar una prevista, un preview, ustedes simplemente ponen en la parte de acá y se esperan a que les aparezca el review. Y fíjense que esto era más o menos lo que yo me imaginaba. Fíjense entonces que aquí revisando mi diseño, esta vendría siendo la parte de al frente, el back cover, y ahorita que estoy revisando me doy cuenta que la parte de las flores quedaron un poco torcidas. No me gustó, es decir, no me gusta que se corten aquí mis flores y la parte de atrás está movida hacia allá. Entonces por eso es importante que cuando estén haciendo el diseño en Illustrator lo hagan con calma y no como yo, que como les estoy hablando acá pues no estoy muy concentrada. Yo voy a ir otra vez a Illustrator y voy a acomodar esa parte y simplemente lo que hago es acomodarla a mi manera perfecta y vuelvo a descargarla. Sin embargo, viendo todo el diseño me gustó bastante cómo me ha quedado y cómo me está quedando. Y esta vendría siendo la parte de adentro, que también me parece que quedó bien. Esta sí me parece que quedó bien, no tengo ninguna queja hacia ella, pero por yo andar de apurada, esta me quedó torcida. Si se dan cuenta que no hay como un orden. Bueno, voy a volver a Illustrator. Lo que simplemente voy a hacer es irme aquí a Illustrator y voy a ir a la parte de escalar y simplemente voy a acomodar con más calma y sin estar hablando tanto con ustedes porque digamos que me estaba más pendiente de lo que les decía que lo que hacía. Así que voy a terminarla de acomodar y les muestro cómo me quedó al final. Ok, aquí estoy nuevamente entonces en mi plataforma y lo que hice fue borrar lo que tenía, subí una nueva y voy a subir esta nueva porque quiero que me quede mejor. Esta vez lo que voy a hacer es lo mismo, voy a extender un poquito. Y lo que voy a hacer es que hice el patrón más grande de tal manera que yo lo pueda acomodar aquí. Esa es otra opción que ustedes pueden hacer. Y lo que voy a hacer es esto. Fíjense que el patrón es más grande que el diseño. Que digamos que la imagen que debo cortar. No importa que salga afuera. Ahora vamos a volver a ver y voy a volver a centrar esto bastante bien, que creo que se movió en el momento. Y ahora sí, vamos a mirarlo. Esta vez creo que sí me quedó bastante bien. Voy a mandar ya a hacer mi libreta. Voy a colocar Next y me va a dar el mockup. Y voy a esperar que el mockup se me suba. Estamos esperando, voy a poner que se suba y aquí sí me mostró el diseño y ahora sí estoy bastante contenta con el resultado. Entonces fíjense cómo me quedó el lindo, me gustó cómo quedó centrado el cuaderno. Esta es la parte de atrás y esta vendría siendo la parte de adentro. Aquí se lo dicen front cover, back cover. Esta es la parte del spin, que creo que yo no le quité lo negro, así que se lo voy a quitar ahorita y esto está listo. Bueno, entonces la idea es que aquí, luego de que ustedes ya hayan jugado un poquito con el diseño, yo volví, lo acomodé porque estaba otro poquito torcido, le acomodé un poquito las letras. Y siempre antes vénganse aquí a Preview para que lo puedan ver cómo les va quedando y no se confíen, porque yo a veces me confiaba y no me quedaba bien. Entonces fíjense que aquí a mí me gustó bastante el diseño así, ya revisé que ambas partes me gustaran. Fíjense que aquí ya me muestra el diseño sin el de Nick aquí en la parte de acá. Me gusta la parte de adentro. Me vuelvo a venir si se me olvidó quitarle esto. Se lo vuelvo a quitar, vuelvo a mirar y así ustedes vayan revisando que todo les quede bien. Una vez que les guste ya el diseño, ustedes lo que van a venir es simplemente colocar aquí en la parte de he revisado.
Pueden incluso descargar sus mockups y pueden tenerlos y ver cómo les queda para que ustedes también muestren su diseño. Y si se van aquí en la parte, ustedes ya tienen sus mockups listos, es decir que también pueden mostrar sus diseños si los quieren vender, si los quieren para algo propio, chévere. Bueno, una vez que ya lo tengan listo y lo que van a venir a hacer es venirse aquí a Finish. Y bueno, ya lo tenemos en nuestro carrito y lo que nos falta es comprarlo, hacer el checkout, pagarlo y lo tenemos listo. Y bueno, se los muestro cuando me lleguen, así que síganme en Instagram para ver cómo me llegó ese cuaderno, decirles cómo me ha ido con este cuaderno. Síganme en Katy Sánchez Designs, así que nos vemos en un próximo curso. Recuerden que si quieren aprender a hacer patrones repetibles o diseños digitalmente, síganme en YouTube para darle más tips y si quieren suscríbanse a mi newsletter en la parte de abajo.